Hay lugares que no aparecen en los mapas. Rincones oscuros del mundo donde el tiempo se congela, las sombras se mueven solas, y el silencio es solo una máscara para algo que respira detrás. A veces, lo imposible no necesita una explicación. Solo espera el momento exacto para dejarse ver. Si estás viendo esto, ya es tarde para dar marcha atrás. Hoy en Archivos Perdidos presentamos En las gélidas costas del norte de Escocia, las Islas Shetland se alzan como un rincón olvidado por el tiempo. Son remotas, casi inhóspitas, azotadas por el viento del Atlántico Norte. Entre sus muchas leyendas, hay una que casi nadie se atreve a contar: la historia de Black Hollow, una caleta sellada por acantilados, donde, según los pescadores antiguos, el mar respira con hambre. Nadie había puesto un pie allí desde 1943, cuando un pelotón británico desapareció sin dejar rastro. En noviembre de 2016, un grupo de documentalistas decidió investigar la zona. Solo uno de ellos volvió. Lo encontraron semanas después, caminando sin rumbo por la costa, con los pies sangrando y los ojos fijos en el horizonte. Esta es su historia. El grupo estaba formado por 4 personas: Emily Rourke, directora del proyecto; Jonas Hale, camarógrafo; Rachel Sim, experta en folclore; y Darren Lloyd, el técnico de sonido, quien fue el único sobreviviente. Llegaron a la isla principal el 2 de noviembre de 2016. Su objetivo: filmar un documental sobre leyendas no registradas de la Segunda Guerra Mundial. Un pescador les habló de Black Hollow, una cala inaccesible que aparece solo durante marea baja. Según la leyenda, los soldados británicos construyeron un búnker allí, y algo salió del agua una noche sin luna. Algo que no caminaba, pero dejaba marcas en la piedra. «Ellos no respiran como nosotros», murmuró el pescador, con la mirada perdida en el mar. «Respiran cuando tú te quedas sin aliento, como si tomaran lo que a ti te falta». Llegaron a Black Hollow el 4 de noviembre. Para acceder, usaron cuerdas durante la marea baja. El sitio era una playa oscura, rodeada por muros naturales y con una cueva parcialmente sumergida. Encontraron los restos de una instalación militar oxidada. Una puerta metálica bloqueada por rocas fue abierta tras horas de trabajo. Dentro, descubrieron una sala seca, con paredes talladas con símbolos circulares y marcas de manos alargadas. Al fondo, había una compuerta vertical que llevaba a un túnel descendente. Emily y Jonas bajaron. Darren y Rachel se quedaron arriba revisando el equipo. A los 11 minutos de descenso, la radio se cortó. Rachel bajó a buscarlos. Solo Darren se quedó. Grabó todo. En el audio, se escucha a Rachel gritar algo como: «¡No son lo que parecen! ¡Están despertando!». Luego, silencio, y un sonido como si algo enorme se arrastrara por metal mojado. Darren corrió hacia la entrada del túnel. No bajó, pero en la cámara térmica vio movimiento. Decenas de figuras, desplazándose en 4 extremidades. No tenían ojos visibles. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su mandíbula no estaba fija. Se abría verticalmente hasta el pecho. Uno de ellos levantó la cabeza hacia la cámara y lo olfateó. Darren huyó. Subió los acantilados solo. Dijo que escuchó risas, no humanas, risas gorgoteantes, como si salieran de gargantas llenas de agua. Fue encontrado el 19 de noviembre, 15 días después, caminando descalzo,
con la piel de los pies casi destruida por el frío y la roca. No hablaba, solo repetía: «Están debajo de nosotros. No dormían, solo fingían. Y ahora que saben que los descubrimos, empezaron a moverse». La cámara fue recuperada. Solo se pudo rescatar parte del audio y un breve fragmento de video, de 6 segundos. En él, una de las criaturas se arrastra por el techo del túnel, como un insecto invertido, goteando agua por la boca abierta. Sus dedos terminan en pequeñas membranas que se estiran como branquias. El Ministerio de Defensa británico selló la entrada a Black Hollow días después. Lo llamaron riesgo de derrumbe. Pero en foros ocultos circula una versión sin censura del video. Usuarios afirman que en los últimos segundos se escucha una voz gutural que dice: Desde 2017, más de 12 desapariciones han sido reportadas en la zona, y una nueva marca ha aparecido en una roca cercana a la playa. Una larga línea de huellas profundas, desmoronadas, que se arrastran como cicatrices abiertas en la piedra. No son huellas humanas, ni de ningún animal conocido. Son marcas grotescas, tan grandes como para cubrir toda una pierna, con bordes rotos y desgarrados, como si algo pesado y salvaje hubiera dejado su rastro arrastrándose por la superficie. La espiral comienza en el centro de la roca, una grieta de casi 1 metro de ancho, como si un impacto brutal hubiera partido la roca en 2. Cada huella está seguida por fragmentos de piedra rota, astillas dispersas por el suelo. La espiral serpentea hacia afuera, alcanzando el borde del acantilado, y desaparece justo cuando las huellas parecen entrar al mar. Pero el mar no refleja la calma que debería, sino que el agua está distorsionada, oscura, como si algo estuviera absorbiéndola hacia abajo. A lo lejos, el horizonte se ha oscurecido, y el aire tiene un olor metálico, a sangre y sal. El viento no es suave, sino cortante, como si algo estuviera presionando la atmósfera misma, colapsándola. No hay señales de vida a la vista, pero la roca no miente. Es como si una fuerza imparable hubiera arrastrado su paso por este lugar, algo que avanza sin importar lo que destruye a su paso. La espiral no está ahí por accidente, y las huellas no son simples marcas. Son un mensaje, un aviso. Y ahora han despertado. No para buscar, sino para reclamar lo que jamás debimos tocar. Vendrán sin rostro, sin lenguaje, solo hambre. Y nada, ni nadie, podrá detenerlos. Si creías que esto era solo un cuento, piénsalo 2 veces, porque en la oscuridad las historias no terminan, solo cambian de dueño. Antes de irte, suscríbete, dale like y activa la campanita, porque solo así podrás sobrevivir a lo que viene. Mantén las luces encendidas y recuerda, nunca sabes quién está susurrando justo detrás de ti. Nos vemos en la próxima. Si es que aún estás aquí para contarlo. Esto fue Archivos Perdidos. Adiós.